con todo este panorama, ¿cómo vemos, Luis, el ámbito político, el ámbito preelectoral o electoral ya, y bueno, las expectativas que pueden tener en estos escenarios que son un poco convulsos, complejos y bueno, con una vorágine de situaciones que estamos abocados los ciudadanos, pero que tenemos que cumplir a la final en las urnas? ¿Cómo vemos todo ese diagnóstico de la situación política? Bienvenido, Luis, y gracias por atendernos. Entiendo que está en Bolivia, así que saludos desde Quito. Mil gracias, es un gusto enorme estar con ustedes de vuelta. Pues sí, es una situación difícil para el país. Ciertamente todo proceso de consulta popular, porque la consulta popular y la constituyente son parte de un proceso, es decir, de una construcción deliberada de un propósito político, que es tener una nueva constitución y un nuevo acuerdo social y político institucional de los ecuatorianos, tiene que tener una relación estrecha con la formación misma de consensos, tiene que tener una relación estrecha con la conformación de los ambientes necesarios y precisos para que podamos tener un resultado adecuado. La primera pregunta, conscientemente, que nos tenemos que hacer los ecuatorianos es hasta dónde luego de esta situación de convulsión que vivió el Ecuador, es oportuna el candidato votatorio a la consulta. No solamente se trata de qué materias se deben tratar y la necesidad que podemos tener los ecuatorianos de tener una nueva acuerdo entre nosotros para un acuerdo institucional, sino la oportunidad para hacerlo bien. Los procesos deliberativos no se hacen sacados de la manga o en medio de convulsiones electorales o expectativas electorales o necesidades inmediatas de gestión. Se hacen de modo más pausado y por eso mismo todos los procesos de reforma constitucional tienen etapas. Nuestra misma constitución, que no es una buena constitución, no es una constitución mala, pero siempre recordemos que una mala constitución puede estar sucedida por una constitución aún peor. Así es. Prevé varios momentos, ¿verdad? Prevé un momento de reformas cosméticas o menores a través de enmiendas, un momento de reformas más profundas a través de una reforma de un proceso parlamentario y la consulta consiguiente, y luego, cuando toda la Constitución tiene que reformarse, toda, los 400 y más artículos que tenemos tienen que ser reformados, se prevé una constituyente. Si es que no se va a llegar a este momento, es decir, de reforma de toda la Constitución y no tenemos claro qué es lo que vamos a reformar como conjunto, difícilmente podemos decir que estamos en la situación óptima de producir un producto preciso, un producto bueno para el país. Me da la impresión de que estamos en este momento viviendo un momento de excesivo apresuramiento. Estamos apresurados, tal vez la coyuntura ha llevado a que se crea que la situación de la huelga terminará siendo un apoyo hacia un determinado resultado de que exista una constituyente. Yo no sé si es el momento del apresuramiento, es el adecuado. Es evidente que un gobierno se desgasta, es evidente que un gobierno con más meses al cabo de ejercicio tiende a desgastarse, y un gobierno que cree haber triunfado en la relación con los indígenas, creerá que este es el momento adecuado para convocar a constituyente. No se trata de adecuación electoral, Uh se -huh. trata de adecuación política y de la cadencia que vive la sociedad ecuatoriana para dotarse de un conjunto institucional adecuado. Y mi impresión es de que podemos llegar en estos 15 días de campaña, que son menos, me parece, son 12 días de campaña que se inicia mañana, podemos llegar a un encuentro electoral vacío, es decir, no saber qué estamos votando, porque no votamos por una constituyente, la constituyente va para algo, tenemos que saber para qué estamos votando, y no solamente se tratará de un momento de excesivo apresuramiento, de radical inoportunidad, sino que además creo que llegaremos a un momento electoral vacío, sin futuro, sin expectativas de resultados positivos.
Es complejo, ¿no? El momento electoral que vivimos y el momento político. No sé si en producción pueden arreglar un audio que tengo que se me está repitiendo, me va a volver loca. Ya, lo arreglamos. Bien, perdón a nuestros amigos oyentes. No, le decía a Luis que es un momento complejo, un momento político complejo, porque creo que pocas veces o nunca en la historia del Ecuador hemos visto una situación de que se elimina el suicidio al diésel, que se dan 31 días de protestas, que nos convocan elecciones y bueno, todo como al mismo tiempo, como que si hubiese, como si estarían jugando a la teoría del caos. En todo caso, Luis, más allá de reflexionar si es el buen momento o no, porque ya estamos abocados en esto, ¿qué espacio se tiene para, bueno, reflexionar sobre esta situación que tenemos y también sobre los temas que tendrían que ir en una nueva constitución si es que ya, bueno, en las urnas la gente decide que quiere una nueva constituyente? Porque, bueno, según las últimas cifras, y es curioso porque parece que el presidente salió fortalecido de esta situación de movilizaciones, y bueno, mucha gente está con la idea de que, bueno, cambiemos las cosas, ya hay poca esperanza y bueno, démosle un voto positivo, al menos las cifras están dando positivo ahora mismo, no sabemos después de unos 15 días que termine la campaña, pero habrá temas que tengamos que, si es que se da la situación de que la gente quiere una nueva constitución, habrá temas que habrá que, bueno, conversarlo desde ya, ¿no? Y a su criterio, Luis, ¿qué debería cambiarse de esta constitución de Montecristi que, bueno, para muchos ha sido nefasta, para muchos no ha funcionado? Yo creo que hay me gustaría redondear a una idea, ¿no es verdad? Que en, alrededor del gobierno y alrededor de los asesores de gobierno existe la idea bastante primaria de que hay que permanecer todo el tiempo en campaña, de que el ejercicio gubernamental, la gestión pública es permanecer en campaña, es estar en campaña. Esto que es un consejo que se da en algunas universidades para la comunicación política, tiene que ser bien entendido. Estar en campaña no quiere decir exactamente tener elecciones cada determinado tiempo y no Claro. dejar de tenerlas. Y lo que estamos haciendo en Ecuador es teniendo elecciones cada determinado tiempo y no dejando de tenerlas. Por ejemplo, tendríamos, tú sabes, 3 elecciones adicionales para poder llegar a tener una constitución, buena o mala o ninguna, porque se puede darse el caso en el que en el país se decide, o se pueda decidir, de que la constitución de Montecristi ya no sirve y no servirá y es una muy mala constitución, que efectivamente lo es, pero se la desecha con términos electorales de modo tal de que sea inservible. Pero si luego de la constituyente, si esta es aprobada, surge otra constitución que no se ha aprobado por los ecuatorianos, estaríamos en el síndrome de los chilenos. Es decir, Claro. haber repudiado una constitución y luego repudiar la nueva. Cuando uno se queda sin constitución, sea porque repudia la anterior y no puede aprobar una nueva, la condición dictatorial está dada. Y yo no creo que la clase política ecuatoriana tenga las capacidades que tuvo la chilena para poder salir de ese mal paso. Esto es uno de los primeros problemas que tenemos. En Ecuador estamos acostumbrados a pensar que siempre haremos mejor las cosas, pero en este caso podemos hacerlas peor, y al hacerlas peor es muy probable también de que el pueblo ecuatoriano rechace lo que sea producto de esa constitución. Esto un poco para el primer elemento, es decir, hay una necesidad demasiado eufórico y casi esquizofrénica de tener al país en elecciones permanentemente, que es lo más contrario a la necesidad de estabilización para afrontar las grandes tareas de la seguridad, las grandes tareas de la corrupción, las grandes tareas del desarrollo estratégico del país. Ciertamente estar en un ambiente electoral permanente no es la mejor consejo. Lo mismo la constituyente. Claro. Y yo he participado de algunas veces en América Latina y lo único que tengo claro es que siempre la constituyente es un momento de incertidumbre que para las inversiones, sobre todo las externas, y es un momento de incertidumbre en el cual pueden devolverse hacia atrás los propósitos. Ahora bien, tú me preguntas qué es lo fundamental que debe cambiarse. Yo creo que hay que tomar un poco las primeras de poquísimas luces que da el gobierno de qué quiere cambiar. El gobierno da pocas luces de qué quiere cambiar y yo creo que frente a eso hay que poner una agenda más estructural, más de mediano plazo. Comencemos por la primera cosa. El gobierno dice que quiere cambiar la constitución de 400 y más artículos a 180 artículos.
Esto supone reformar toda la Constitución porque hay que sintetizarla, ¿cierto? Nuestra Constitución tiene 400 y tantos artículos, no porque sea bueno, sino porque los ecuatorianos somos una sociedad desconfiados. Entonces nos toca detallar excesivamente, volverle muy reglamentaria la Constitución y consiguientemente es una Constitución difícil. Pero la desconfianza que existe entre los ecuatorianos, que es social, que es territorial, que es étnica, no puede solucionarse simplemente resumiendo en 180 artículos. ¿Por qué? Porque lo que haríamos con eso es dejar en una abierta una lectura jurídica sobre esa nueva redacción de artículos constitucionales. Y la hecatombe jurídica que puede producirse de este cambio tan violento de 440 y tantos a 180, porque entiendo que lo quieren hacer es reunir, para decirlo rápidamente, de tres en uno, hacer de tres artículos uno, hay un primer vacío que me parece importante que reflexionemos. Ahora bien, la Constitución, como tú sabes, está formada de dos grandes capítulos, de dos grandes partes, ¿no? Una parte sustantiva, que es aquello donde planteamos un conjunto de derechos y un conjunto de metas de funcionamiento de la sociedad ecuatoriana, y un conjunto y luego un conjunto de instituciones que garantizan esos derechos y esas metas de la sociedad ecuatoriana puedan ejecutarse. Ahora bien, ¿qué es lo que se pretende hacer con la reforma? ¿Se pretende acaso reducir los derechos subjetivos de los ecuatorianos? Y ahí pregunta, viene de la última intervención del presidente. El presidente dice que no se tocarán los derechos de la naturaleza, Así pero es. no los derechos sociales. Y eso deja abierta la posibilidad de meterle mano. Entonces, yo creo que más bien esta no es la primera prioridad y lo que tenemos que ver es, si quieren meterle mano a los derechos sociales, sepamos qué derechos sociales quieren meterle manos. Quieren meterle mano sobre, por ejemplo, la seguridad social. Entonces, ahí surge una primera preocupación. El presidente dice, sí, queremos meterle mano a la seguridad social, porque queremos que ya no sea un prestador de servicios médicos, sino sea simplemente una caja que maneje los beneficios de jubilación. Pero ahí hay que recordar dos o tres cosas, con calma, con calma. El IES no es una institución del Estado, el IES es una institución de los trabajadores que se forma por dos renglones de ingresos. Una parte del salario de los trabajadores que es retenido por los empresarios y entregado al Seguro Social, y una parte del salario de los trabajadores que entregan los empresarios directamente a la Seguridad Social. Y hay una tercera parte que a Claro. veces se cumple y a veces no se cumple. Todos conocemos el gran problema del 40%. Pero si usted quiere tomar esta parte, ya se hizo durante el correísmo, ¿no es cierto? Se tomó los ingresos de los trabajadores y se amplió enormemente el conjunto de beneficiarios de este servicio y lo que nos quedamos es con una prestación más o menos similar y un amplísimo margen de nuevos usuarios. Se hizo demagogia al respecto con la proyección familiar, etcétera, etcétera, y conscientemente tuvimos una degradación de los servicios de salud con el dinero de los trabajadores, no con el dinero de los empresarios, no con el dinero del Estado, con el dinero de los trabajadores. ¿Qué nos dice el presidente ahora? Lo que yo quiero tomar es toda la parte del dinero que viene de los trabajadores para sus prestaciones de salud y que ahora se las dedican a un número determinado de trabajadores y sus familias, que son los que tienen la afiliación formal, y la pasaremos a la salud pública. Entonces, ¿qué hacemos? Los trabajadores que aportamos al Seguro Social, usted y yo y todo el mundo que aportamos, estaríamos entregando un financiamiento adicional a la prestación de servicios médicos públicos y eliminando lo que ha sido nuestra más o menos mala correspondencia entre lo que aportamos y lo que recibimos en el IES. Esto hay que reflexionar. No Claro es que un sí. problema de simplemente decidir que me parece una buena idea de que los trabajadores ahora no aporten para su caja de seguridad social y prestación de seguros médicos, sino que además aporten para todo el mundo. Y yo como Estado, me parece, le felicito, porque ahora una parte, la fracción importante del dinero de los trabajadores que se aporta al seguro y que está destinado a la medicina, ahora forma parte de la caja general de salud del país, de la forma prestación general de salud del país, y bueno, todos se arreglen allí con una nueva redistribución en la cual los trabajadores lo que hacen es financistas del conjunto y bajar una obligación menor o aminorar la obligación que tiene
la política pública de salud. Esa, por ejemplo, es una pregunta que cabe hacer. El presidente lo ha dicho, por eso la respondo. Hay muchas más que se pueden responder, ¿no es cierto? Por Así es. ejemplo, se ha dicho que la reelección no será más allá de 8 años. Yo me pregunto si no estaremos otra vez al borde de lo que ocurrió con la Constitución de Montecristi y lo que ha ocurrido, por ejemplo, aquí mismo en Bolivia con Evo Morales, que es que una nueva Constitución, aparentemente, digo, jurídicamente, esto se argumentó en Ecuador, se argumentó aquí en Bolivia y en otros países de América Latina, los populistas que han hecho nuevas constituciones, argumentan que dado que existe un nuevo orden constitucional, se borran todas las normas y vuelven a crecer nuevas normas, vuelven a crearse nuevas normas, vuelven a funcionar nuevas normas. Es decir, estaríamos al borde de una elección presidencial adicional tendiendo a que pueda tener dos renovaciones. Y así comenzaríamos claramente, llegaríamos a la década que parece que es el término que Ecuador quiere adoptar, una década de correísmo. ¿Será que queremos una década de novoísmo? No lo sé. Ahí hay una frente a la visión de que hay que quieren una reelección por 2 periodos más, ha puesto 8 años. Yo lo que me pregunto es si van a hacer la misma maniobra que se ha hecho, que el nuevo orden constitucional permite 2 reelecciones a partir de allí. Entonces, estaríamos ante otro problema complejo, difícil de solucionar. Así Me es, bueno, pregunto, Luis ha puesto los puntos más importantes quizás de lo que se ha dicho en el debate sobre esta asamblea constituyente, sobre lo que podría redactarse e incluirse en la nueva Carta Magna en un escenario eventual de que la gente quiera esta nueva constitución. Estamos con Luis Verde Soto, ex secretario anticorrupción, ex vocal del CNE, politólogo de muy larga trayectoria. Son las 7:39. Adelante, Andrés. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por esta interesante entrevista. Yo quiero preguntarle cómo reconciliar dos temas que están ahí en la opinión pública. Por un lado, sabemos que es a veces muy riesgoso y muchos juristas y académicos dicen que esos riesgos no deberían ser expresados en este proceso constituyente, ¿no es cierto? Hay mucha gente que dice que no deberíamos estar pensando en cambiar la constitución, pero también la opinión pública dice que existen falencias de la constitución vigente del 2008, como el tema del Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, el tema del monopolio del Estado en los sectores estratégicos. Es decir, sabemos que tenemos una mala constitución, pero también sabemos que es riesgoso cambiarla y de que en realidad no, tal vez no te vaya a resolver los problemas de fondo. ¿Cómo reconciliar esas dos temas, de esas dos ideas, si lo que tenemos no nos sirve, pero tampoco deberíamos cambiar? mira, ahí a veces las sociedades se ponen frente a sin salidas y a veces las sin salidas operan. En este caso, yo creo que primero, tenemos una posibilidad siempre de volver sobre el mecanismo de reforma constitucional previsto en la actual Constitución, que son, ¿no es cierto?, las enmiendas y que es la reforma constitucional por la vía del Parlamento. Siempre la posibilidad de refugiarnos en eso, ¿verdad? La segunda posibilidad que tenemos, ¿no es cierto?, es de que haya un muy bajo nivel de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque tenemos que seguramente si es que, de supuesto no consentido, pero siempre que si es la posibilidad de que haya constituyente, es muy probable que tengamos una constituyente que tenga dos grandes ingredientes producto de la polarización del país y un tercero en el medio tal vez más o menos menor, digamos 3 tercios. Si se producen los 3 tercios, ¿no es cierto? Con seguridad lo que podríamos tener es que no se apruebe nada sustantivo dentro de la constituyente. La constituyente, en su propio estatuto, ha establecido que solamente que los temas sustantivos de la constituyente, es decir, aquello que reforme de la constitución, no los temas adjetivos de procedimientos, sino los temas sustantivos, es decir, todo aquello que haga relación, tendrá que hacerse con 2 tercios de voto. ¿Será que tiene que cada uno de estos tercios adquiere capacidad de veto? O, lo que sería peor, nefasto, es de que haya una transacción subterránea y haya intercambios solamente de pequeños artículos convenientes para uno o para otro, ¿no es verdad? Y que consiguientemente lo que se haga es un intercambio de disposiciones generales y tengamos una constitución más patoja de la que tenemos. Ahora bien,
La pregunta que debemos hacernos cuando aún hacer una constituyente, yo he asesorado de varias constituyentes en América Latina y en Ecuador, la pregunta que uno se hace es, para ir a una constituyente y crear o reformar una institución, hay que evaluar esa constitución, esa institución. Y en Ecuador hay que reformar varias instituciones y hay que evaluarlas. Yo no he escuchado una posición categórica del gobierno de eliminar el Consejo de Participación. ¿Será porque tiene mayoría? El Consejo de Participación tiene que desaparecer como función del Estado, no si es que es una constituyente. Si es que no es una constituyente y hay que hacerlo por bien la reforma constitucional, sí habría que cambiarle solamente atribuciones. Pero si es una constituyente, tiene que desaparecer. Y en eso tiene que ser empático todo el mundo. La noción de eliminar ese Consejo de Participación, en este momento simplemente expresa la voluntad de un segmento o intereses de gobierno y no la necesidad abierta de tener a los mejores a cargo de las instituciones fundamentales del país. ¿Qué va a pasar con el Consejo Nacional Electoral? Recuerden ustedes que es una función del Estado y que en tanto función del Estado, categoría que no debió tener, pero en tanto que función del Estado, ejerce un poder de mal manejo electoral extraordinariamente alta. Ahí hay que cambiar, no solamente reubicarlo institucionalmente al Consejo Electoral, y reubicar institucionalmente al Tribunal Contencioso Electoral, que no puede constituirse en el tribunal poderoso que pueda hasta destituir al presidente de la República por nimiedades, tiene que ir a ser parte de la Corte de Justicia, y el tribunal y el Consejo Electoral tiene que ser parte de un organismo técnico con una decisión administrativa, pero que no puede constituirse en el rey que campea la impunidad en los procesos electorales. Ahora mismo, he escuchado la última declaración diciendo que no existe ninguna capacidad para poder modificar los comportamientos en redes. ¿Cómo que no existe esa capacidad? Si la principal delegación constitucional que le dan al Consejo Electoral es la de tener elecciones claras, transparentes, y para eso no tiene necesidad sino de proceder por la vía reglamentaria, no tiene que esperar por el Código de la Democracia, y se ha escudado en que tras el Código de la Democracia para dejar que pasen tráficos de influencias y pase una cantidad de cosas. Ahí tenemos que cambiar. ¿Vamos acaso a sostener al recientemente nombrado Consejo de la Judicatura como un consejo que ejercita el gobierno de la función judicial? No. El Consejo de la Judicatura tiene que ser un organismo subordinado a la majestad de la Corte. Y eso no se puede soslayar al margen de quien tenga la mayoría dentro del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura es un organismo al servicio de la organización administrativa, pero no puede gobernar la función judicial. Por eso la función judicial está en la situación en que está. A la Corte no se la toca para dejar en manos del Consejo de la Judicatura. Por favor, tenemos que tener una idea clara de cuáles son los sistemas de reforma de la justicia ecuatoriana. Tenemos que saber con claridad cómo va a funcionar la autonomía que requiere más aún una Fiscalía del Estado y los niveles con los cuales lograremos de control social para que el fiscal del Estado no sea un dictador que persiga y experiencia a la cual tenemos una larga experiencia. Y sobre esto no se está hablando. ¿Acaso se ha hablado de Contraloría General del Estado? La Contraloría que empezó con gran auspicio, que ahora ha pasado a una etapa de opacidad, y la que debemos saber si definitivamente necesitamos tener un contralor con los poderes de aquellos contralores que están ahora presos. Ecuador es el único país de América Latina que ha tenido 10 años de contralores presos. Eso es una muestra evidente de que esa institución está funcionando. Necesitamos otra forma de toma de decisiones en el sistema de Contraloría del Estado. ¿Acaso no necesitamos repensar la función de las Fuerzas Armadas para que las Fuerzas Armadas no queden atropelladas por esta circunstancial y necesaria tarea de control de la seguridad ciudadana? ¿O es que debemos pensar la seguridad ciudadana de otra dimensión y desde allí pensar también los roles de los gobiernos locales? Hay Los tantas gobiernos cosas, locales ¿no?, que pensar. No he sentido ninguna referencia ahí. Sí, dime. Gracias, Luis. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente son un montón de puntos que hay que pensarlos y bueno, para eso estamos nosotros, para poner sobre la mesa estos puntos de debate, los que expertos consideran que son importantes y que habrá en algún momento, si es que se dé el escenario, pues tomarlos en cuenta. Yo quiero agradecerle a Luis Verdesoto por acompañarnos en esta mañana, por su tiempo, Luis, y bueno, por darnos también luces en medio de esta situación que es un poco compleja, es un poco convulsa y que bueno, vamos a estar abocados los ciudadanos
ciudadanos a votar este 16 de noviembre y hay que votar informados. Gracias nuevamente, Luis. Gracias a ustedes y yo les acompañaré ya estos 15 días en Ecuador, porque creo que es importante que podamos hablar con más tranquilidad sobre estos temas.